En esta ocasión vamos a trabajar un poco, como habíamos dicho en el video anterior, vamos a trabajar con la parte de matrices y operaciones elementales de fila. ¿Qué ocurre? Cuando, como decíamos, vamos a ir siempre trabajando en forma paralela a lo que es la parte teórica y la parte práctica. Nosotros en el anterior video de la parte teórica habíamos terminado en esta parte de nuestro apunte. Ahora vamos a dar una serie de definiciones en una primera instancia y luego ya vamos a arrancar con operaciones elementales de fila. Esta parte que vamos a ver el teórico nos va a permitir resolver los ejercicios de nuestra guía, que van a ser los ejercicios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y toda la guía. O sea, vamos a poder terminar toda la guía 1 cuando hayamos terminado esta parte del teórico nuestro. ¿Sí? Bien. Entonces decimos primero, antes de empezar con lo que es operaciones elementales de fila propiamente dicho, vamos a dar, que sería lo que está aquí en esta sección de nuestro apunte, vamos a dar una serie de definiciones que, como siempre decimos, esas definiciones las vamos a tener que establecer para que de esa manera uno sepa perfectamente lo que estamos hablando. O sea, ya nos vamos a ir adentrando en un lenguaje más técnico. Por lo tanto, cuando nosotros digamos matriz de los coeficientes, sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Eso es lo que decíamos, que de a poquito nosotros vamos a ir conociendo terminología más precisa que nos va a ayudar a comunicarnos mejor desde el punto de vista matemático. Bien. Ustedes se acuerdan que cuando nos daban un sistema de ecuaciones era de la forma 2x más 3y más z igual a 1, la otra ecuación x más y más z igual a 7, y menos x menos y más y igual a 8. Eso era un sistema de ecuaciones, donde ahí teníamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nosotros habíamos dicho que vamos a empezar a desarrollar un método el cual nos permitiese resolver el sistema en el cual no importa la cantidad de ecuaciones ni la cantidad de incógnitas que estén involucradas en nuestro problema. Por lo tanto, ese sistemita, digamos, elemental, que se los voy a acá a escribir. Supónganse que nosotros tuviésemos, no sé, un sistemita igual a 2x más y igual a 4 menos x más y igual a 5. Esto que está en amarillo, y lo tuviésemos que resolver. ¿Sí? Bien. Eso, que normalmente lo presentábamos de esa manera, lo vamos a presentar de una manera más compacta. Y para ello vamos a hacer uso de matrices. Una matriz es una disposición geométrica de números, los cuales los vamos a disponer en forma de filas y columnas. También se le suele llamar como un arreglo bidimensional, por ahí lo van a escuchar en esos términos. Y este sistemita, que aquí tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, nada nos impediría trabajar con 3 incógnitas, 4, 5, n incógnitas, y en vez de trabajar con dos ecuaciones, con 3, con 4, con m ecuaciones. ¿Sí? Si tuviésemos un sistema donde aquí tenemos muchas incógnitas y muchas ecuaciones, vamos a llamar ese sistema que está aquí,
lo vamos a expresar así, como una A mayúscula por una X mayúscula igual una H mayúscula. Por ahora esta notación que yo se los doy, acéptenmela como que está hecha en forma correcta, que está bien, que es muy compacta, y ya vamos a ver más adelante la justificación del porqué de esta notación. Por ahora, tómenla y acéptenla como se las doy. Entonces, lo que decíamos, dado un sistema, a veces los sistemas, como van a ser de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, nosotros, sobre todo en la parte teórica, hay ocasiones que uno necesita dar una información muy detallada de nuestro sistema de ecuaciones. Y otras veces no necesitamos dar un detalle tan minucioso de nuestras ecuaciones. O a veces solamente necesitamos dar los nombres de nuestro sistema de ecuaciones. Bueno, esto sería la forma más compacta con el menor grado de detalle que podemos tener. Donde expresamos A, que ya vamos a ver qué es A, donde X, ya vamos a ver lo que es X, y H. O sea, aquí tendríamos el menor detalle de nuestro sistema de ecuaciones. Si nosotros queremos dar un detalle mucho más minucioso, lo que se hace, esta que era A, se le llama matriz de los coeficientes y tiene esta disposición. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos encontrar la matriz de los coeficientes de este sistema, pondríamos el 2, el 1 y por debajo pondríamos el menos 1 y el más 1. O sea, los coeficientes que acompañan las incógnitas, esos son la matriz de los coeficientes. ¿Y qué hacemos? En el primer renglón de nuestra matriz vamos poniendo en forma ordenada nuestros coeficientes que acompañan a cada una de nuestras incógnitas. ¿Sí? Por eso que en este caso acá tenemos tantas coeficientes, o sea, esto lo vamos a llamar filas, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar columnas de nuestra matriz, ¿sí? Digamos, eso sería totalmente lógico, digamos, coincide con lo que uno en principio sería lógico definir, ¿no es cierto? O sea, esto filas y estos que están en forma vertical serían columnas. Bien, en este caso, nuestra matriz tiene n columnas, 1, 2, 3, 4, hasta la n, y tiene m filas. La fila 1, la fila 2, la 3, la 4, hasta llegar a la mésima. En este caso en particular, por ejemplo, si uno quisiese asociar o encontrar la matriz de los coeficientes de un sistema como este, el primer término sería el 2, el segundo término sería el 1, correspondiente a este 1, y ya se terminaría, o sea, tendríamos dos términos en la primera fila. Y en la segunda fila tendríamos un menos 1, que sería el coeficiente de este, y un más 1, que sería el coeficiente de este. O sea, que nos quedaría la matriz A, sería 2, 1, menos 1, 1, y se terminó. O sea, tendríamos solamente estos cuatro términos. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. O sea, siempre vamos a tener, esta matriz va a resultar teniendo tantas columnas como incógnitas tengamos en nuestro sistema, y tantas filas como ecuaciones tengamos en nuestro sistema. ¿Sí? Otra cosa que también vamos a empezar a trabajar, y lo vamos a trabajar mucho, es la notación subindicial. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de notaciones, la subindicial y la supraindicial. En este caso, como estos numeritos están en la parte inferior, ¿no es cierto? Sería una notación subindicial. Cuando nosotros estos numeritos, 1, 2 o los que sean, los colocamos aquí en la parte superior, sería una notación supraindicial.
La matriz A siempre se denota así, con dos numeritos acá, en notación subindicial. ¿Y qué significan cada uno de estos numeritos que yo he puesto en la matriz A? El primer número corresponde a la fila que estamos trabajando en cuestión. Y el segundo número corresponde a la columna que estamos trabajando. Fíjense, aquí este elemento pertenece a la primera fila y la primera columna. Este elemento es la primera fila y la segunda columna. Este último elemento es la primera fila, la última columna, que es la enésima. Pasa algo similar acá. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna enésima. Esto se repetirá para la fila 3, la 4, la 5, hasta que lleguemos a la fila emésima, que será la M1, fila emésima, columna 1, fila emésima, columna 2, seguimos y llegamos hasta la fila emésima, columna enésima. ¿Sí? Bien. Entonces ahí queda claro que vamos a tener una matriz A, la cual va a tener tantas filas como ecuaciones haya en nuestro sistema. Tantas columnas como incógnitas tenga en nuestro sistema. ¿Sí? No necesariamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas tienen que ser iguales. Pueden serlo, pero no necesariamente. ¿Sí? Otra cosa importante es que no se vayan a confundir en los órdenes de expresarlo. Esto, cuando ponemos A21, siempre lo primero que decimos es la fila y luego decimos la columna. No decimos primero la columna y luego la fila. Siempre el primer subíndice corresponde a la fila. Tengan en cuenta eso, que vamos a seguir esa notación, porque si no, este elemento con este elemento, fíjense que se invierte este signo, porque este elemento es fila 1, columna 2, fila 2, columna 1. ¿Sí? Entonces, tengan siempre presente en cuenta de no confundirse en el orden de cómo tomamos los subíndices. Fila, columna. Bien. Otra cosa importante o de notación, cuando nosotros nos referimos a la matriz en general, la matriz en general serían todos los numeritos, como dijimos acá, la matriz A en general de este sistema era el 2, 1, menos 1, 1. Cuando nosotros nos referimos a toda esa matriz, fíjense que acá lo estamos denotando con una letra A, B, C, la letra que sea, pero mayúscula. Cuando nosotros nos referimos a un elemento de esa matriz, le damos el mismo nombre que la letra, pero la expresamos en minúsculas. ¿Ven? Acá está expresado todo con letras minúsculas. ¿Eh? Esa es otra regla que siempre la vamos a respetar. Por lo tanto, esto sería la matriz de los coeficientes. Por otro lado, está la matriz de las incógnitas, que en este caso serían las X, la Y. Pero aquí, porque tenemos dos incógnitas, podemos tener 3, 4, 5, puede ser X y Z, X y Z, W. Y en general, uno en álgebra no sigue con la regla que seguíamos en la secundaria, poner X, Y, X y Z. En general, uno le pone a todos los valores X, las incógnitas, y se le van dando subíndices, X1, X2, X3, X4, hasta Xn. O sea, en este caso sería la X, sería la Y, la Z, la W, etc. ¿Sí? O sea, la notación que vamos a usar en general es con la X1 se correspondería con la X tradicional nuestra, la X2 con la Y tradicional, la X3 con la Z y así sucesivamente. Bien, nuevamente, cuando nos expresamos con la X mayúscula, nos estamos refiriendo a toda la matriz, que en este caso la matriz sería, para este, sería una X y una Y. O sea, para el caso este, tendríamos que A, como dijimos, sería 2,
1, menos 1, 1. ¿Sí? La matriz X sería X e Y. Y luego estaría la matriz H, que sería la matriz de los términos independientes, o sea, los números que no acompañan a ninguna incógnita, que en general uno lo dispone a la derecha del igual. O sea, normalmente si un sistema de ecuaciones está desordenado, el primer paso que uno conviene es ordenarlo. O sea, poner las X por un lado, las Y por el otro, las Z, o sea, todas las incógnitas agrupadas, igualadas a los términos independientes. Esa es la forma habitual, por una cuestión de orden que vamos a trabajar. Nuevamente tenemos la H mayúscula, se refiere a toda la matriz, que la H mayúscula en este caso sería la matriz de los términos independientes, que sería la 4, 5. ¿Sí? Y nuevamente, H1 en este caso sería 4 y H2 sería 5 porque tenemos dos filas. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a estas tres matrices que entonces dijimos: coeficientes, incógnitas e independientes. Cuando nosotros expresamos un sistema de esta manera, estamos dando el mayor grado de detalle, porque estamos poniendo cada uno de los elementos que intervienen. Cuando lo damos así, obviamente estamos dando el menor grado de detalle, porque no estamos solamente diciendo que vamos a trabajar con los coeficientes, con las incógnitas y con H, pero no sabemos lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Otra forma que a veces la vamos a trabajar muchísimo, que sería esta forma, que sería la matriz ampliada, que yo acá no me equivoqué, sino que me olvidé. Vamos a poner, esto se pone también como una matriz, ¿sí? Como toda matriz. Sería la matriz A, y le vamos a poner una serie de rayitas intermitentes, H. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que ponemos la matriz H y al costadito ponemos la matriz A, y al costadito derecho la matriz H. O sea, en esta matriz ampliada, quien no interviene son las X. Ya vamos a ver que en general estas, siempre vamos a trabajar con esto, que son los datos de nuestros problemas. O sea, nuestros datos de los problemas, en este caso el 2, el 1, el menos 1, el 1, el 4 y el 5. ¿Sí? Ya lo vamos a ver después. O sea, por ahora estamos dando definiciones, ustedes tómenla, recordemos las definiciones para después, cuando digamos matriz ampliada, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Cuando yo le digo la fila segunda de la matriz de los coeficientes, ustedes se tienen que hacer una idea en su imaginación y saber que nos estamos refiriendo a todos estos números. Si yo les digo la fila emésima de la matriz de los coeficientes, van a saber que estamos haciendo referencia a esta. O yo le digo la columna 2 es esta. O yo le digo el elemento A21. Ustedes tienen que trabajar con este elemento, ¿sí? Bien. O si yo le digo el X2, me estoy refiriendo a este elemento. Bien. Repasando. Menor grado de detalle, mayor grado de detalle. Hay otra forma que van a ver que muchas veces vamos a trabajar, que es expresar ni de esta manera, ni de esta manera en nuestro sistema de ecuaciones, sino de estas dos formas. Fíjense que aquí hay dos o tres cositas que tenemos que distinguir. Cuando nosotros tenemos una matriz, o sea, esto es una matriz columna, porque tenemos una sola columna y tenemos dos filas. O sea, cuando nosotros tenemos una sola columna y 2, 3, 4, n filas, decimos que eso es una matriz columna. Y cuando nosotros tenemos una sola fila y dos columnas, o 3, o 4, o n columnas, decimos que es una matriz fila. Esto es una matriz columna. Si yo hubiese puesto una matriz, no sé, B, como un 1, un 2, un 3, todos horizontales, sería una matriz fila.
Esto como está aquí, esto es una matriz columna. Y esto como está aquí, es una matriz fila. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una sola fila y tengo muchas columnas. Aquí tengo una sola columna y tengo muchas filas. Pero si ustedes observan, aquí yo lo puse, la A está escrita en mayúscula. Acá también. Pero en el interior aquí, otra cosa, las matrices en general se denotan con corchetes siempre. Si ustedes se fijan, adentro de los corchetes, yo siempre, en estos 4 casos, lo hemos denotado los elementos con letras minúsculas, porque eso habíamos dicho, que lo íbamos a denotar con letras minúsculas. Sin embargo, aquí, yo puse letras mayúsculas. ¿Y por qué no puse letras minúsculas sino mayúsculas? Porque acá A1 no es un elemento, no es un número. A1 no es ni el 2, ni el 1, ni el -1, ni el 1. A1 es la fila 1. O sea que A1 es toda esta fila. O sea que A1 es una matriz fila, porque tiene muchas columnas y una sola fila. La A sub 1 es la matriz fila 1 de A. La A sub 2 es la matriz fila 2 de A. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, la matriz A1 de este sistema de ecuaciones sería una matriz que yo la escribo en forma horizontal, y vamos a hacerlo, aquí estamos, escribirlo, y sería A1 sería la matriz 2, 1. ¿Sí? Sería este 2 y este 1. La A2 sería -1 y 1. Y aquí es A, que está escrita en forma de matriz fila, pero cada uno de estos elementos son matrices columna. O sea, A supra 1, fíjense que yo aquí puse sub, y acá estoy poniendo supra, para distinguir que esto es una fila y esto es una columna. Cuando nosotros trabajemos con supraíndice, nos estamos refiriendo a columna. Cuando nosotros trabajamos con subíndices, nos referimos a filas. Por lo tanto, esto es la columna 1, sería todos estos elementos. Columna 2, todos estos elementos. Columna 3, columna 4, hasta la columna enésima, sería todos estos elementos. ¿Sí? Por lo tanto, la matriz A1 es una matriz que está compuesta por estos elementos. Se los voy a poner acá en chiquito. La matriz A1 como subíndice sería la A1, 1, A2, 1, perdón, A1, 2, hasta A1M. Eso sería la matriz A sub 1. Y la matriz A supra 1 sería una matriz que es columna y sería A1, 1, A2, 1 hasta el AM1. Aquí iría el AM1. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos expresar la la columna 1, A supra 1, aquí, ¿cómo lo tendríamos que expresar? A supra 1 igual a 2 menos 1. ¿Sí? Sería el 2 y el menos 1 de acá. Columna, fila. Entonces, volviendo aquí, fíjense, esto que pareciera que es una matriz que tiene tiene muchos elementos así, es claro, pero es como que uno lo mira así, es como que aquí
tiene un solo numerito. No, porque acá están los numeritos de todas las filas. O sea, está este numerito, este, hasta este. ¿Sí? Y lo mismo acá. Acá parece que fuese una matriz que solamente hay números en este sentido. Pero cada una de estas matrices tienen números en este sentido. Porque en la A1 están todos estos números puestos así. En la A2 estarán todos estos números y en la AN supra, ¿no es cierto? Estarán todos estos números. Entonces, aquí el grado de detalle es intermedio. No es ni tan exacto ni tan detallado como en esta parte, ni tan reducido como en esta. O sea, aquí hay un grado de detalle mediano. Hay veces que en demostraciones, como a lo mejor en una demostración son muy largas, escribir toda la demostración, cada vez que tenemos que escribir todo esto, se hace una anotación muy larga con muchos números que por ahí uno se pierde. Por lo tanto, hay veces que vamos a ver que sí o sí necesitamos usar esta anotación, pero otras veces usamos esta, o otras veces usamos esta, o otras veces directamente usamos esta. Es una cuestión de notación, pero estaría importante que la tengamos en claro en cada caso qué estamos diciendo en cada anotación para no confundirnos a la hora de trabajar, tanto en la forma práctica, pero sobre todo cuando estamos resolviendo, cuando estamos determinando en el caso de algún teorema o en alguna demostración, tener bien claro esta nomenclatura que vamos a usar. Y por último, ¿se acuerdan que habíamos hablado de combinación lineal? O sea, combinación lineal de filas era agarrar una cantidad determinada de coeficientes y cada uno de esos coeficientes multiplicarlo por cada una de las filas y luego sumarlo. Si yo tomo CM coeficientes, el C1, el C2, el C3, el C4, hasta el CM, y hago una combinación lineal, que a veces la vamos a denotar así, a veces vamos a poner C.L, a veces directamente CL. Cuando ustedes vean CL, ¿qué quiere significar? Combinación lineal. Si yo agarro el C1, que esto es un número, lo multiplico por esta matriz fila, o sea, yo hago, no sé, C1 vale 4, y agarro al 4 lo multiplico por esto, al 4 lo multiplico por esto, al 4 lo multiplico por esto, todos los elementos de esto lo multiplico por 4 y vuelvo a armar otra matriz fila. Por ejemplo, la A1 sería el 2,1, ¿sí? Yo si agarro el número 4, me va a quedar 2,1 por 4. Eso va a ser 4,2. Esto va a ser la matriz fila nueva 4,2. Y si el C2 lo multiplico por menos 1, haría C2, que es menos 1, por A2, refiriéndonos a este ejemplo, sería menos 1 por menos 1 más 1, menos 1 por más 1 menos 1. O sea, me quedaría C2 por A2, me quedaría más 1 menos 1. Esta nueva fila, esta nueva matriz fila. Entonces, si yo hago cada uno de estos elementos, que los multiplico por cada uno de las filas, y sumo todo esto, vuelvo a obtener una columna fila que es combinación lineal de las filas, perdón, dije mal. Si yo tomo C1 a CM elementos y los multiplico por las matrices filas de cada una de las filas de A y lo sumo, lo que obtengo es una combinación lineal de filas de las matrices A y eso va a ser una nueva combinación lineal. ¿Estamos? Eso lo vamos a hacer muchas veces. O sea, tomar las filas, multiplicarlas por un número, sumarlas y obtener una nueva fila. ¿Sí? Por lo tanto, en resumidas cuentas, vamos a llamar fila combinación lineal de las filas de la matriz A una fila
obtenida eligiendo m escalares C1 a Cm y haciendo C1 por A1 más C2 por A2 más C3 por A3 más Cm por Am. Bien, son muchas definiciones, por ahí esto lo van a tener que ver un par de veces para hasta memorizar un poquito estos nuevos conceptos que a lo mejor hasta ahora no los manejábamos, pero luego van a ir viendo que poco a poco, a medida que vayamos haciendo nuestros prácticos, van a ir viendo cómo esta terminología, que hoy nos parece un poquito nueva, después la vamos a adoptar como forma normal dentro de nuestro léxico cuando estemos refiriéndonos a matrices y trabajemos en álgebra, ¿sí? Bueno, estos solamente son, como habíamos dicho, definiciones. En el próximo video ya vamos a arrancar con lo que se llama específicamente operaciones elementales de fila.